Estamos leyendo el pasaje de Efesios. Me parece que quizás hay alguien que sería bueno que lo podemos estar leyendo todos juntos. El pasaje previo con el que empezamos esta clase lo voy a leer rápidamente porque ya lo hemos visto un poco en detalle, pero no puedo dejar de leerlo porque tiene que ver con lo que vamos a compartir. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A partir de este pasaje, hoy vamos a comenzar a ver lo que el Señor planteó a través de Pablo en esta nueva vida a la que habíamos sido llamados, en esta vocación. Y me gustó la idea de trabajar esto de estar concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Entonces me puse a investigar. Está escrito porque en realidad no quería cometer ningún error en cuanto a cómo está conformado el cuerpo humano, porque esta imagen que Pablo usa para hablar de la iglesia tiene que ver con esto, con el cuerpo humano, y es interesante conocer algunos datos. Por ejemplo, dice que hay 200 huesos aproximadamente en cada uno de nosotros, algunos más chiquitos y otros más largos seguro, 650 músculos, 79 órganos, y suficientes vasos sanguíneos para rodear la tierra 2 veces. Eso es la maravillosa creación de Dios, el ser humano, creado a su imagen, y es lo que lo que Pablo usa, perdón, para hablar justamente de la iglesia. Entonces me gustó la idea de definir esto de qué es la coyuntura, porque buscando en algunas otras versiones no se usa la palabra articulación, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la articulación o con algo que traba al hueso con otro, uno con otro. Dice que cumple la función de dar movilidad al cuerpo. Si no estamos unidos por la coyuntura, no nos podemos mover, no hay movimiento. Y este cuerpo humano plantea que dice que tienen que ver con estas articulaciones, estas coyunturas que se unen entre sí, entre dos partes óseas, dos superficies óseas que facilitan el movimiento. Todos aquellos que hacemos naturalmente desde que nos levantamos, gracias a Dios que tenemos esa posibilidad, todos nuestros movimientos mecánicos se realizan por estas coyunturas. Dice que le da elasticidad, sirven de unión entre los huesos, el hueso y los cartílagos, o entre el tejido óseo y los dientes también. Dice que mantienen unidos los huesos del esqueleto. El esqueleto y el cuerpo humano están de forma parada o sentada o acostada gracias a las coyunturas. Entonces me hizo pensar en cómo esto refleja nuestra vida en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de cómo debemos estar unidos de modo que podamos darle todo este beneficio a la iglesia, de que tenga movimiento, de que tenga articulación, de que tenga unión uno entre sí. Dice que los huesos son la estructura de la persona. Si no hay huesos, el ser humano estaría tirado en el piso. Sin embargo, dice que está acompañado de músculos que nos dan
la fuerza para poder movernos y de ligamentos que unen esos huesos a los músculos. Dice que los nervios, que están también dentro de todo nuestro cuerpo humano, son los que reciben la orden del cerebro para que nos movamos y para que haya articulación. Y esto me hace pensar en cuánto de nuestro crecimiento dentro de la iglesia depende del otro cristiano, de cómo está el otro cristiano, de cómo está unido, de cómo está concertado, porque juntos vamos a poder crecer. Si no estoy unido, voy a estar a hacer mi vida sola dentro de la iglesia y no favorezco el crecimiento. Recuerden lo que decía el versículo, que todos van creciendo y edificándose a la altura. La medida a la que debemos llegar es a la plenitud del cuerpo de Cristo. Si bien la cabeza es perfecta y está completa, el cuerpo tiene que crecer para llegar a estar a la altura de lo que corresponde a la cabeza. Entonces, en la medida en que nosotros podamos favorecer el crecimiento del hermano, en la medida en que estemos concertados y unidos. Si no, no lo podremos hacer. Y dice que a veces puede ser que dentro de la iglesia haya personas que no saben cuál es su función, o que no la conocen, o que no desean cumplirlo, o que no desean usar el don para el cual Dios los ha traído a la iglesia y les ha dado. Y son un obstáculo porque impiden que el cuerpo se desarrolle. Ustedes saben que una parte de nuestro cuerpo, cualquiera sea, si no funciona, se enferma, se atrofia, se seca y termina muriendo, lo que también afectará el crecimiento de la iglesia toda y de nosotros. Entonces me puse a pensar en cuánta gente dentro de nuestra iglesia hay que no sabe cuál es su don, que no ha sido insertado en el lugar que corresponde. Por eso que nosotros tenemos que ayudarlo para que él reconozca su don y lo esté ejercitando. Entonces, cuando yo ayudo a alguien, después él podrá ayudarme a mí en algún momento difícil. Y me puse a leer un poco porque también a esta altura de nuestra vida nos preocupan las cosas que debemos hacer para tener cuidado en esto de nuestras articulaciones. Entonces, decían algunos de los artículos que leí en esto que debemos realizar un ejercicio diario, constante. Y se me ocurrió pensar que el mejor ejercicio dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo es esto de servir a los hermanos y al prójimo, estar en movimiento, demostrar lo que podemos hacer. Mantener un peso corporal adecuado, decía, porque tendemos a veces en la mayoría de la edad a poder acumular un poquito de grasa, pero en esto de pensar, cuidado con qué nos estamos alimentando, porque aquello que comemos tendrá que ver con nuestra masa corporal. También evitar actividades que sobrecarguen sus articulaciones. ¿Qué cosas estamos cargando inapropiadamente que no corresponden, que dañan nuestro cuerpo y que lo hacen resentir y doler nuestras articulaciones y evitar el movimiento porque nos duele? Debemos tener un descanso reparador. ¿Qué mejor que descansar en la paz del Señor para que nuestro cuerpo pueda crecer saludablemente? Cuidar hábitos favorables. Y entonces pensé, no nos olvidemos de orar, de leer la palabra de Dios, de visitar, de acompañar en esto de estar concertados y unidos, uno con otro, para que podamos crecer todos juntos. Los suplementos adecuados. Entonces se me ocurrió pensar en esto de amar, de perdonar, de cuidar, de ayudar, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, esta nueva vida en Cristo que nos hace vivir de una manera diferente de acuerdo a lo que fuimos llamados. Y el pasaje termina diciendo que cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor de Dios es el nutriente que hace que nuestras coyunturas estén en buen estado y sostengan nuestro cuerpo y a la iglesia de Cristo. Bueno. Gracias, Gladys. Precioso. Esto que hizo Gladys hoy es lo que hacía Pablo. Le iba explicando eh, con palabras que ellos podían ver y asimilar el funcionamiento de un cuerpo, y entonces se enriquecían. Cuando él mencionaba en la carta cosas que iba escribiendo, quienes la leían iban interpretando así como Gladys hoy nos ha hecho precioso, me encantó. Bueno, gracias Gladys. Vamos a avanzar un poquito con el libro de Efesios. Quiero decir algo antes de seguir, porque hoy en mi primera instancia era darle un poquito de velocidad a la clase y de hacer desde el 17 al 32 los versículos, porque están todos relacionados y ir más rápido.
Pero no, creo que va a ser todo lo contrario. Por eso me animé a poner clase 13 y 14. Y si hace falta, será 13, 14 y 15, porque quiero invitarlos a que puedan participar más. ¿Mm? Quiero invitarlos a que podamos hoy dialogar un poco más, porque creo que nos va a enriquecer, así como hoy Gladys nos estuvo mostrando y siendo práctica esto qué significa de las coyunturas, la fuerza de los músculos, la función de los huesos, y cómo funciona un cuerpo. Entonces, vamos a tratar de encontrar cosas prácticas y vamos a estar reflexionando y ojalá que podamos tomar conclusiones y decisiones que nos ayuden a vivir el presente, proyectarnos hacia adelante, mirando nuestro pasado y que saquemos algunas conclusiones lindas. Yo mientras preparaba la clase saqué un montón de conclusiones, así que espero que a ustedes también les sirva. ¿Vamos? Todo lo que el Señor ya hizo en su amor hacia sus hijos, que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, esa base teórica doctrinal es la que nos invita a andar en la unidad en Cristo, a ser un cuerpo en Cristo, bien concertado. Y el capítulo 4 en adelante, lo que venimos viendo son aspectos prácticos de cómo vivir, de cómo cuidar esa unidad, de cómo estar juntos en este cuerpo, cómo estar bien concertados unos y otros y cómo vivir ese amor de Dios para con su iglesia, para con sus hijos, a través de Cristo, ¿sí? Entonces, continuando hoy, eh, el título que tiene nuestra Biblia, cómo se ha dividido la carta, es La nueva vida en Cristo. Y la invitación de lo que viene ahora es a andar o vivir en pureza, ¿está? Y eso vamos a dialogar algo hoy. Hay algunos micrófonos abiertos, así que si por ahora los pueden cerrar hasta que yo les pida que los abran, me van a ayudar un poquito. Muy bien, versículo 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Acá hay una invitación especial de Pablo, una reflexión, un requerimiento, una bajada de línea, ¿no? De lo que viene enseñando. Bueno, gente linda, ya no anden como andan los otros gentiles. Recordemos que en los primeros capítulos, el gran misterio que se está develando es que Dios era Dios de judíos y gentiles como un solo pueblo. Entonces, a los que iban creyendo y se iban sumando a la iglesia, viene hablando de un solo pueblo, un solo cuerpo, ¿sí? De hijos, sin distinguir si eran judíos o si eran gentiles, ¿ok? A partir de ahí, ahora la invitación es decir, bueno, somos un solo pueblo. En Éfeso, la iglesia, había muchos gentiles, muchos nuevos convertidos, y el pedido acá, o el requerimiento, una bajada de línea clara de Pablo, es no anden como lo andan los otros gentiles. Recuerden que en Éfeso era una ciudad muy cosmopolita, donde había muchos dioses, mucha adoración, mucha cultura, con mucha influencia griega. Entonces, Pablo ahora dice, ok, ya han conocido de Cristo, bueno, no anden como los otros gentiles. Ustedes son parte de este cuerpo. No anden en la banalidad de su mente. Pablo les insiste que debe cambiar su manera de vivir y debe ser distinta a los otros, que no están en Cristo. Y la diferencia justamente que él les plantea o les hace ver y vivir es que ellos están sentados en lugares celestiales, son nuevas criaturas en Cristo. Y esto necesito reafirmarlo porque era el énfasis que ponía Pablo. ¿Por qué ustedes tienen que andar de una manera distinta en su vivir? Porque necesitaba que entendieran con claridad lo que Dios había hecho por ellos y dónde lo había posicionado. Todo lo que sigue hacia adelante nos desafía a entender quiénes somos en Cristo para poder cumplir o vivir o andar en todo lo que Pablo va a decir en el resto de su carta. Pero si lo vemos como un esfuerzo personal que tenemos que hacer, nos vamos a frustrar, no vamos a llegar a ningún lado porque la vara es extremadamente alta. Pero cuando la vemos desde la perspectiva de quiénes somos en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y entendiendo
que el precio del pecado ya fue pagado, que somos nueva criatura en Cristo, entonces ahí vamos a poder caminar desde otra naturaleza y esto que parece tan difícil en Cristo se hace mucho más sencillo. A partir de ahí vamos a avanzar con este estudio, ¿sí? La vanidad de la mente, si andan en la vanidad de su mente, quiere decir una mente hueca, vacía de información importante, efímera, pasajera. O sea, ahora sí necesito que abran el micrófono. ¿Qué entienden o qué puede decir cada uno de una mente vacía, efímera, algo pasajero, concentrado en qué tipo de cosas? Quiero que me ayuden a ser prácticos. Por ejemplo, yo arranco con algo, las riquezas. Mi mente está concentrada en la riqueza, en hacer riqueza, es el objetivo de mi vida y es algo que Pablo dice, una mente en vanidad, una mente efímera, vacía, que no está entendiendo a qué ha sido llamado en Dios, dónde está sentado juntamente con Cristo. Riqueza, por ejemplo. Otra cosa, ¿qué se le ocurre? Ayúdenme a que la clase sea dinámica. Abra el micrófono y participe. Usted lo dijo, señor, A ver, hermano, y en la palabra también. Si tenemos esta nueva información, si Pablo nos está explicando que tenemos coyuntura, que estamos todos unidos, que somos nueva creación, es que tenemos que vaciarnos de todo lo que nos había intoxicado anteriormente por por estar en ejemplo, ¿qué pecado. cosas? Leonor, a ver, por Por ejemplo, ¿qué ejemplo, cosas? ¿De qué vivir nos tenemos para que vaciar? nosotros mismos, vivir Muy para bien. nosotros mismos. Por ejemplo, Y ¿de qué? no, ¿cómo? Algo práctico, No amar, vaciarnos. hermano. A mí me está enfermando eso, que no veo que nos liguemos en amor, en interesarnos por Muy el otro bien, hermano y por el otro de afuera. bien. Gracias, Leonor, por esa información. No saber amar al otro. Muy bien. ¿Alguien más? Yo pensaba en cómo vive mucho de los adolescentes y la juventud en esto de la apariencia, de lo que las redes muestran y cuánto en realidad de esa vida es vana, es solamente un puff, porque en realidad Claro, no están firmes. precioso. Muy bien. ¿Alguien más? La traducción NBI, la nueva versión internacional, dice, ya no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Ah, muy bien. ¿Alguien más que quiera sumar algo? Quería aportar que tal vez se puedan resumir eh, muchas de estas cosas en lo que es temporal, en lo que es lo de la vida diaria, que a veces nos consume, y si pusiéramos la mente en lo eterno, en lo que en las promesas de Dios, y mirar qué es lo que nos espera. Hay muchas cosas que podemos mirarlas con una diferente perspectiva y que no nos consuman y nos agobien. Exacto. Gracias. Ese era el concepto que Pablo intentaba transmitir. Che, ponga los ojos en Cristo, no en lo que es pasajero y efímero, lo que se rompe pronto, lo que en los tesoros, digamos, que van a hacer. ¿Sí? Y miren qué interesante, Romanos, el 1:21. ¿Alguien que lo quiera leer? Porque ahí hay una clave linda de qué nos diferencia entre lo que es pasajero y efímero de lo que es eterno. Romanos 1:21. ¿Alguien que lo tenga? Sí, yo lo leo. Dale. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un versículo más. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y el 23?
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Excelente. Gracias, Rodolfo. Fíjense que acá hay un punto que tenemos que encontrar, que es lo que distingue lo que es eterno de lo que es pasajero. Y nos concentra a nosotros en vivir este presente, en la moda, en el poderío de las riquezas, en el poder económico o territorial o lo que fuera. ¿Sí? Y acá Romano nos dice con claridad, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios. ¿Ok? Y después, Pablo escribiendo también, cuando habla que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a imágenes o semejanza de imágenes, él dice hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles, pongan ahí lo que en algún momento se lleva nuestra gloria o lo que nos da gloria a nosotros. ¿Qué cosas hemos cambiado? Que dejamos de dar gloria a Dios para glorificarnos. Se va un poco entendiendo la esencia que hay aquí. ¿Qué es una mente vana o una mente vacía? Es aquella que solamente piensa en lo que me da gloria a mí. Y la mente que está entendiendo dónde estamos sentados en Cristo tiene que ver con una mente que glorifica a Dios en todo lo que hace. Por ejemplo, esto de entender de amar a los demás. O una mente egoísta donde yo soy más importante que nadie y solo me amo a mí mismo. Una da gloria a Dios, otra da gloria a los hombres. A veces, esto de que Pablo lo expresa para que los de la iglesia de Éfeso pudieran mirar la gloria de otros dioses en forma de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, nos hace pensar en algo muy lejano. Pero vengamos a nuestra propia vida y nos hace ver la gloria del hombre. A veces, por ejemplo, cosas que logramos que son muy buenas y que ayudan a las coyunturas y que ayudan al amor y que ayudan a la fortaleza del cuerpo, si nuestro objetivo se distancia de darle gloria a Dios y me lo ubico como una medalla personal, mi mente está vacía de Dios. Sigo pensando en mí. ¿Se entendió un poquito? Walter, levantaste la mano. Adelante. Hay una conexión entre ese versículo de Romanos, cuando dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. En Apocalipsis, capítulo 14 y versículos 6 y 7, dice allí que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía ese mensaje, ese evangelio eterno? Dice el ángel este diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, hay un concepto que es para todo el universo, para todos los pueblos, para toda lengua, nación: temer a Dios y darle gloria a Él. Esa es la vara que usa Dios para juzgar tal vez a aquellos que no han conocido el Evangelio de Jesucristo. Me estoy acordando ahora el versículo que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, porque del Señor tu Dios recibiréis la recompensa. ¿Ok? Demos gloria a Dios. Ahora tenemos una cosa re interesante.
que la puse ahí al final de la aclaración. Este mundo está diseñado para ir por la vanidad. O sea, la moda o quien nos intenta vender algo o la imposición de necesidades o la velocidad a la que corremos en este tiempo nos invita todo el tiempo a ser vanos, a estar vacíos, a buscar el yo, el egoísmo, estar primero que nadie. Lo importante es yo sentirme bien, ¿no? Incluso ahí puse las redes como parte de lo que consumimos. Gladys, cuando hizo recién su introducción, con toda claridad, lo que comemos determina cuál es nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces vamos a ver si tenemos exceso de grasa, estamos bien de fibra, cómo está el colesterol. Con un simple análisis nos desnudamos de cómo está nuestra actividad física, lo que comemos, ¿verdad? Bien, nuestras redes y quienes están detrás de las redes nos están analizando y rápidamente nos analizarían a cada uno y nos dirían, esta persona consume tal cosa. ¿Está bien? Por lo que nos interesa. Y a lo mejor también se darían cuenta si en nuestras redes lo que hacemos es dar gloria a Dios o si estamos muy interesados en consumir. ¿Se entiende? ¿Me explico un poquito? Bien, esta es la idea de Pablo. Nos está diciendo, estamos sentados en el cielo. Bien, a partir de ahí, su mente. ¿Ah? Ya no anden así, con la mente vacía, ni teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto del entendimiento entenebrecido quiere decir la vanidad nos arrastró. La vanidad con la que estamos viviendo nos llevó a tinieblas, oscuridad. Y acá hay algo sumamente importante. Estos procesos son lentos, imperceptibles. Es lo que la Biblia habla de las concupiscencias, palabra rara y difícil. Son pequeños permisos que nos vamos dando muy lentamente. Déjenme decirles un ejemplo. Nadie es infiel en un instante. La infidelidad es un proceso de cambio de concepto donde de a poquito vamos aflojando hasta que se consuma un hecho. ¿Está bien? Nadie se transforma en quiero hablarlo de la pornografía, por ejemplo. Nadie dice, a partir de ahora veo pornografía, sino que lentamente vamos ingresando por algo que nos llamó la atención, algo que creo que voy a controlar, y avanza, y cuando quiero darme cuenta, ese entendimiento entenebrecido, la banalidad, nos fue llevando, no nos dimos cuenta y estamos sumergidos en una situación que después nos es difícil salir. ¿Está? Entonces, Pablo le dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, una mente vana que nos va llevando a tomar malas decisiones, no sabias, nos va arrastrando, nos va sacando del pensamiento de Dios, nos va enredando, nos deja sin vida. ¿Está? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esto es lo mismo que decía recién en el libro de Romanos, que nuestro corazón se iba endureciendo cuando dejábamos de dar gloria a Dios y vamos recibiendo nosotros la misma gloria. ¿Está? Entonces, el conocimiento de Dios es lo que nos hace batallar contra un mundo que nos ha preparado para vivir de manera vana, que nos lleva todo el tiempo, no pasa nada, no pasa nada, no es tan grave. Vámonos por un momentito a la creación. ¿Cómo Eva fue llevada despacito? Es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, no. Sí podemos, solo de uno. ¿Y por qué?
porque moriremos. No moriréis. O sea, lentamente la concupiscencia, el pecado se va gestando hasta que en un momento llegamos a que ya el pecado está consumado. ¿Está? Esto es interesante de ver para comprendernos unos a otros también, porque todos estamos en proceso, pero también para entender cómo va actuando el pecado o cómo el diablo va actuando, que es príncipe de este mundo, tiene los dominios y ahí vivimos. ¿Está? Y a veces nosotros vemos a otros paganos, como decía Pablo, a otras personas que podemos querer mucho, cómo viven una vida como ellos quieren y hasta nos puede atrapar. Todo me es lícito, no todo conviene. ¿Está? Todo me es lícito, no todo edifica. La mente vana se concentra en que todo me es lícito. El conocimiento de Dios nos hace pensar en qué cosas edifican. ¿Ok? Muy bien. Dijimos que este proceso es lento y que nos vamos alejando de Dios, se endurece nuestro corazón, y hay un pasaje que dice que si escuchas su voz, cuando escuchas lo de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Alguna vez te pasó que escuchaste con claridad un mensaje o leíste en la Biblia o alguien te habló y entendiste que era algo que venía de Dios, pero endureciste el corazón y no recibiste la voz de Dios para tu vida? Bueno, eso es el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Y hablando de esos gentiles, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, un corazón duro, te hace perder la vergüenza, la sensibilidad, te acostumbras a vivir normalmente con un corazón duro y una mente vana, ¿sí? Y ahí empieza a brotar el deseo del pecado. ¿Está? Romanos capítulo 1 también dice que Dios vio cómo veníamos actuando y pensando y nos entregó a nuestros propios deseos. Y habla, si pueden lean Romanos 1 después, cómo fuimos cambiando lo que Dios había preparado por nuestros propios deseos, ¿no? Y habla de hombres y mujeres, de relaciones sexuales fuera de lo que Dios había preparado, ¿sí? Léanlo después en Romanos 1, que claramente nos hace ver cómo nos vamos distorsionando y cómo Dios no va a intervenir con una autoridad que impuesta, digamos, sino que la palabra ya está expresada para que nosotros vayamos creciendo en él. ¿Está? El corazón duro que no quiere estar en Dios, el Señor lo deja que siga su propio camino. ¿Bien? Solo para redondear el versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, o sea, nos acostumbramos al pecado, se entregaron, ya no hay barrera que nos impida, no tenemos conocimiento de Dios, un pensamiento y un corazón duro, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Recuerdan que empecé diciendo que el desafío es vivir una vida pura, una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Bien, la lascivia es la propensión a los deleites carnales, ¿sí? Lujuria. Podemos hablar así, por ejemplo, la pornografía, ¿está? O la infidelidad, el coqueteo. Eso es lo que enciende nuestras pasiones. La avidez, la codicia, nuestras ansias y las impurezas, mismo para insistir en el capítulo 1 de Romano, habla de pasiones y hechos vergonzosos, que esos quizás nos exponen fuertemente. Mira lo que hizo, mira cómo le engañó, mira, pero también habla de murmuraciones, desobediencia de los hijos a los padres, ¿ah? Y cuando esto se nos torna normal, la impureza nos hace perder la sensibilidad y nos acostumbramos a vivir en un colchón de pecado que parece que entendiéramos que no es pecado. Hacemos un alto acá. Necesito que
que podamos expresarnos aquí o puedan opinar de lo que puede significar esto de acostumbrarnos a vivir con una mente que ya aceptó como natural cosas que sabemos que es pecado. Más adelante vamos a hablar de las mentiras, de robar, y parece que eso fuera algo muy lejano. Pero sin embargo, hay pequeñas cositas que vamos aceptando como bien y que no están bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere contar una experiencia? Rudy, adelante. Justamente en los últimos meses hablábamos con dos o tres de mis amigos de que muchos de nosotros adultos, eh, al no poder solucionar ciertos conflictos o ciertas cosas, o renunciar a ciertas cosas o hábitos, o cosas que son desagradables para Dios, tratamos de justificarlos diciendo, bueno, así soy yo, así nací, así me criaron, como si esa fuera una marca imperdurable que uno no puede cambiar. Pero la palabra de Dios siempre nos habla de la transformación que el Espíritu Santo nos puede llevar, y no tenemos que descansar en esa ideología o tal vez una vagancia justificada de no querer trabajar en eso porque no es conveniente o es incómodo o no nos gusta, pero muchos de nosotros a veces tenemos que ponernos al espejo y sincerarnos con esas cosas de las que usted estaba hablando, acerca de que esta sensibilidad que perdemos es la sensibilidad espiritual para las cosas espirituales. Y el año pasado leí un libro que será porque a veces uno lee cosas y en un momento se les hace más lúcidas que en otro momento los haya leído, pero hablaba de los, de los ídolos, ¿verdad? Que nosotros consideramos a ciertos ídolos y a veces tenemos grandes categorías en las que no nos consideramos, o no, yo no soy de eso, o no soy de aquellos, pero cualquier cosa que nos toma la atención de Dios y nos consume el tiempo o nuestra mente, se convierten en ídolos. Y esa Ocupa es el la lugar, ¿sí? parte, exactamente, es la parte donde pienso que Satanás, como estaba explicando usted, tiene esa estrategia de mezclar la mentira con la verdad, crear la duda, y fácilmente uno va aflojando, aflojando, y cuando menos se dé cuenta, el camino de la verdad quedó allá a un lado. Alejandro. Exactamente. Gracias, Rudy. Ya te doy, Leonor. Solo déjame redondear esto que venimos hablando, de que todos estamos en procesos. A nadie le gusta mucho cuando nos marcan cosas de nuestro proceso que hay que cambiar, o podar, o limpiar, y nuestra reacción natural es justificar cómo actuamos, ¿sí? Por eso Pablo le dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, y ahora nos desafía a vivir una nueva vida. Esto del conocimiento de quiénes somos y del conocimiento de estar en Cristo es lo que nos hace sentar los pies en la tierra, pero con una mirada hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Nos concentra en quiénes somos, ¿está? Aunque en el corto plazo y en el día a día, la vida nos presenta muchas opciones que nos desafían a no ser
lo que Cristo nos ha enseñado a nuestro vivir. Leonor, ¿volviste? ¿Estás ahí? Te escucho. Estaba, cuando yo oro, sé que el Señor me prometió que Él no era un ídolo, sino que Él me iba a contestar porque Él estaba conmigo. Entonces aprendí a orar así, que Él está conmigo y me acompaña. Goodbye. ¿No es cierto? De la Bien. misma forma, al saber que estoy en su presencia, me estaba imaginando recién, imagínate que el Espíritu Santo se corra de nuestras vidas y nos tuviésemos que exponer adelante de cualquier persona sin la cobertura del Espíritu Santo, ¿qué cosas nos avergonzarían de lo que predicamos, que decimos ser y no estamos viviendo? Eso es lo que no hemos crucificado, no hemos redimido, no es una nueva criatura. Como para Exacto. tener un poquito clarito qué cosas tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer, ¿no es cierto? Y Sí. no justificarnos o compararnos, cosas que muchas veces uno hace o yo hago, y te relajas, como hemos estado hablando, y decir, bueno, en este momento las cosas son así o qué sé yo, y no es así. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y me va a demandar lo mismo que me reveló. Gracias, Leonor. Yo, para cerrar con tu ejemplo de que si por un momento el Espíritu Santo no estuviera en nosotros y tuviéramos que rendir cuentas delante de los hombres, yo creo que es fácil rendir cuentas delante de los hombres, pero creo que el desafío más intenso que hay en mi vida es que el Espíritu Santo está en mi vida, un poco triste a lo mejor, según cómo esté viviendo, pero el Espíritu Santo se va a encargar todos los días de hacerme saber cómo estoy caminando y cómo estoy viviendo. Este es el desafío. Os ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Muy bien, vamos a introducirnos en esto de que decía recién, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Eso es importante de oír a Cristo, que es poder caminar en la verdad, y esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra. A veces pensamos por algo que escuchamos por ahí, y el desafío es estar en la palabra. No hay otro conocimiento de Cristo que no sea en la palabra. Ahí caminamos en luz. ¿Ah? Luz es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Muy bien. Si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos acá a plantarnos acá un ratito. Dice que cuando el Señor llega a nuestra vida, aparece este nuevo hombre que vamos a estudiar en esta clase que sigue. ¿Ok? El desafío es despojarnos del viejo hombre para vivir una vida conforme a un nuevo hombre que está en Cristo. El viejo hombre está viciado de deseos engañosos, nos está diciendo Pablo. Pero hay una palabra clave acá que es despojaos del viejo hombre. Necesito ayuda de ustedes. ¿Qué significa despojarse? ¿Cómo yo me puedo despojar de algo? ¿Qué tengo que hacer? Cualquiera, o levanten la mano o abran el micrófono. ¿Cómo te despojas de algo? Yo lo definiría como renunciar. Ajá, gracias. ¿Otra opinión? Sacarse, quitarse la ropa. Quitarse la ropa. Muy bien. ¿Qué La más? popular dice desháganse. Desháganse. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas tenemos en casa que nos gustaría despojarnos? No hablo de personas, hablo de cosas. Cosas. Que hay algo que está en casa que estorba y sabemos que estorba, pero nos cuesta despojarnos. ¿Qué opción tenemos? Inútiles.
Perdón, para eso usted tiene que tener una mente renovada, porque andar cambiando las cosas de lugar, tenés que tener ganas de sacarlas. No, pero no me refiero a Entonces, eso, Leonor. Me refiero a qué no, cosas sí, hay que despojarse. ¿Qué hay que hacer? la mugre, hermano. Bueno, también, pero cosas. ¿Qué cosas tenemos en casa que nos tenemos que Las despojar? cosas viejas, las rotas, las sucias. Bien. Las cosas Rodolfo, inútiles. cosas inútiles. Rodolfo, Creo que lo que nosotros tenemos que despojarnos no es para dárselo a otro. Tenemos que decir, no lo quiero más, o lo quiero tirar para quemarlo, para tirarlo, pero no sacar algo que me está molestando para dárselo a otro, que es lo más normal entre nosotros. Cuando hablamos de cosas que tenemos que en la casa que nos molesta. Creo que este hombre viejo no es sacármelo para dárselo a otro, ¿entendés? Sino sacar lo malo, tirarlo, pero que nadie lo pueda recoger, no tener ese deseo de que alguien lo alce, ¿entendés? qué buen comentario, Rodolfo. Qué bueno. Porque eso no es despojarse. Eso es a lo mejor caridad, sacar una remera y dársela a otro. Despojarse. ¿Y qué hacemos para despojarnos de algo? Lo tiramos. Imagínense algo. Hay que tirarlo. Que sacarlo, no tiene que estar más. ¿Sí? Despojarse es una actitud que depende de mí. Quiero despojarme. Quiero tener ganas de hacer algo con algo que a lo mejor es simbólico o algo que me atrapa o algo que me representa, pero que me hace mal o que no es de Dios. Y lo que Pablo dice es despojaos. Pastor, Despojarse, pero ahí hay cosas que yo me quiero despojar y no puedo, que algunos correcto. hemos estado hablando, y ahí le tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a despojarme de eso. ¿Sabe una cosa, Leonor? A veces te entiendo lo que decís que le tenés que pedir ayuda al Espíritu Santo, pero también la iglesia está para ayudarte en eso. Y hay que aceptar, cuando uno se expone, decir, che, hay que despojarse de eso. Saca eso de tu vida, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo también actúa, por ejemplo, a través de los hermanos, de este cuerpo bien concertado del que estamos hablando, ¿sí? Por Ah, eso yo hablaba del amor, hermano. bueno, muy bien, muy bien. Josito, José, Sí, Gladys. hace años, no en relación al concepto del despojarse, creo que ya lo mencioné algo. No voy a decir que Dios me lo dijo, pero sí como que tuve luz sobre un pasaje diferente. El Ujú. de 8, 10, el 13 y el 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como que hay acciones que el Espíritu hace en mí directamente. Y hay cosas o decisiones o acciones que yo, con el poder del Espíritu, debo hacer. Correcto. Pero todo el tiempo estamos confrontados a nuestras acciones y actitudes. Y aún a nuestros pensamientos también, ¿no? Porque a veces pensamos que eso sería bueno despojarse, pero nunca lo terminamos de sacar. O a veces pensamos que ya hemos despojado ciertas cosas y están guardadas y en algún momento florecen, ¿sí? Déjenme cerrar con esto del viejo hombre para que en la próxima clase empecemos a hablar del nuevo hombre. Hay esto que vos decías recién, Gladys, es súper importante. Para despojarnos tenemos que tener actitud, pero esa actitud también parte de que dejemos que Dios obre en nuestra vida, que aprendamos que solo no podemos, eso nos frustra, porque a veces somos reincidentes en nuestros pecados, y que eso nos lleva a estar en comunidad, porque tenemos que aprender a pedir ayuda, dejar que otros nos abracen y trabajen alrededor nuestro. Como hace poquito prediqué de la necesidad de que la higuera tenía que ser trabajada, podada, abonada, que alguien tenía que cavar alrededor nuestro, y a veces necesitamos levantar la mano y decir, necesito ayuda, y dejar que Dios obre. Ser parte del cuerpo también significa decir, necesito ayuda, ¿sí? Parte importante de este despojarnos tiene que ver con aprender a obedecer a Cristo, lo que nos dice la palabra.
Y todos tenemos que ser conscientes, como decía Leonor, esto de amarnos, que nos afecta a todos. Cuando hay alguien lastimado, herido, vacío o lo que fuera, nos afecta a todos, por lo que vimos al principio, porque el cuerpo entero es el que va creciendo. Si no, se seca una parte y nos afecta a todos, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a que Dios actúe en nosotros? Cristo nos hace nueva criatura, no una mejor criatura. Esto es importantísimo. O sea, Cristo rompe el viejo hombre para darnos un nuevo hombre en él. No es que al viejo hombre lo mejore un poquito. Este es el cambio espiritual importante. Sin duda vamos a estar en proceso toda la vida, pero no es el proceso del viejo hombre tratando de ser mejorado, sino del nuevo hombre creciendo en Cristo. ¿Se pudo explicar esto? No somos nueva criatura como algo mejoradito del desastre que éramos antes, sin Cristo. Lo que somos es una nueva criatura en Cristo, en proceso de más conocimiento, más inserción en el cuerpo, más desarrollo de la palabra, muchos cambios, muchas mejoras, pero ya estamos en Cristo, ya estamos en el cuerpo. Ese es nuestro proceso. Y siempre tengámoslo en cuenta para ver a otros hermanos que están en proceso, pero en el cuerpo. A veces yo digo esto, me afloró el viejo hombre. Eso es una mentira que yo no me la puedo creer. Semana pasada me enojé y dije, el viejo hombre, no, José, no te creas esa mentira. Sos el nuevo hombre en proceso de seguir creciendo. ¿Está bien? Muy bien. Y el 23 ya habla de la renovación. Empieza el proceso del nuevo hombre. Dejamos acá. Los quiero escuchar un poquito a ustedes. De lo que hemos visto hoy, ¿qué les llamó la atención? A ver, ¿alguno más que participe de los que no hablaron todavía? ¿Alguno levanta la mano? ¿Se puede sacar la pantalla así nos vemos? Sí, ahí dejo de compartir. Dale. Me hace Listo. acordar un poco también en Hebreos cuando dice despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que a veces no necesariamente es pecado, es peso, pero que no nos sirve o nos retrasa en la carrera. Entonces también a veces decimos, bueno, pero esto no es pecado, pero a veces son cosas que no nos están ayudando en el camino. Gracias, Analia. ¿Alguien más que quiera resaltar algo de lo que vimos o un comentario? Sí, Víctor. Cuando la Biblia dice el andar cristiano, yo creo que, como vos dijiste, Pastor José, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de entenderle a Dios, pero también a la luz de Dios, entender nuestra propia vida, cómo estamos, ¿no? Como dice la Biblia, amate a sí mismo. Pero este del proceso de despojarnos es todos los días, despojarnos de cosas, que es prácticamente algo voluntario, ¿sí? Algo voluntario. Y ese acto voluntario me tiene que llevar a renunciar, como dijo el hermano Rudy, ¿no? El renunciar a esas cosas que a mí me lastiman y también lastiman en forma personal a mi prójimo o a toda la iglesia. Entonces tenemos que aprender a apropiarnos de textos muy importantes y a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entender que solamente a la luz de Dios, a la luz de la palabra, aprendemos a cambiar y aprendemos a reconocer y a asumir nuestros errores. Eso, pastor. Gracias. ¿Y hasta cuándo dura ese proceso? Pues eso es todo el tiempo. Todo el Es todo tiempo. el tiempo. ¿Elba? Solamente me estaba acordando de Nicodemo, cuando el Señor le dice en sus diálogos que tiene que nacer de nuevo. Y pienso que al nacer de nuevo, un bebé empieza a aprender todo de cero. Y nuestra vida en Cristo es así. Nuestra alma
está rodeada de cosas de que hemos decías, ¿no es cierto? Entonces, al nacer de nuevo, tenemos que aprender todo nuevo. Tenemos que ser como bebés, ¿no es cierto? Y lo bueno de esto es que el Espíritu Santo es como esa madre palabra para el crecimiento. Por eso me vino justo a la memoria la vida de Nicodemo. Nicodemo parecía saberla toda, pero Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Gracias, Elba. Quiero cerrar con esto. La invitación de Pablo es todo el tiempo que andemos en la vida, ¿sí? Y les dejo un pensamiento para que lo desarrollemos en la clase que viene, que hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el diablo. Entonces, en este desafío de andar, también tengamos en cuenta que si no nacemos de nuevo, si no estamos en este proceso de arrepentimiento permanente, de despojarnos todo el tiempo de estas cosas del viejo hombre, de la mente renovada, etcétera, etcétera, hay alguien que también anda buscando a los vulnerables. ¿Está? Sos presa fácil, somos presa fácil. ¿La seguimos el miércoles que viene?